mi gente, bienvenidos a esta segunda temporada de Robles Podcast. Como siempre, buscando esa verdad detrás de cada invitado, más allá de este personaje que por lo general nos brindan en su televisión o en lo que sea que se dedican. Como siempre, estoy acompañado de mis chicas. Hola, 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 ¿qué tal? Qué bueno otra vez estar los tres. Llevamos ahí un impasse, pero qué bueno volver a compartir los tres en esta entrevista. Pues sí, muchísimas gracias, Dairon. Siempre es un placer estar aquí. Y bueno, ya llevaba unas cuantas entrevistas que me perdí, que me encantaron y lamenté mucho no haber podido estar, pero ya estamos aquí de vuelta. Bueno, gracias. De verdad que me dejaron medio quemadito, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, hoy tenemos el grandísimo placer de recibir a alguien que ha tenido y tiene una gran actividad en redes sociales, pero que ha pasado por la actuación, por el baile, ha hecho de todo un poco. Y a mí particularmente me encanta lo que veo en redes sociales, así que bienvenido, Ernesto Porner. Gracias a ustedes por la invitación. Mira que habíamos cuadrado esto desde hace mucho tiempo. Bastante, pero no sabía. Así mismo, así mismo. Yo creo que esta es la entrevista que más hemos estado para adelante y para atrás porque no coincide ahí, queremos estar los cuatro, entonces uno no puede, no, espérate, mañana. Pero ya Es el tema de cuando uno ya está fuera de Cuba, que tiene mucho... ¡Ah! Espérense. Pero eso no me lo corte. No, ¿cómo que no lo cortes? Espérate, esos son errores aquí errores técnicos. Cuando uno está fuera de... No, qué rico. Bueno, no sabemos si Melissa está afuera o dentro. No, ahora mismo no vaya. Bueno, que cuando uno está fuera de Cuba tiene un ritmo muy acelerado. Así que seguimos. Ya ahora me cojo, me da mucho. Me voy a omitir la hora y me hace rayo. Qué rico. Oye, Ernesto, a ver, no, este impasse estuvo fantástico. Pero, a ver, normalmente la gente te asocia como actor, te ven bailando donde quiera, pero ¿de dónde sale ese talento? Porque estamos hablando de Domitila, estamos hablando ¿de dónde tú sacaste ese gen que tú tienes para poderte convertirte en 3, 4 gente al mismo tiempo? Bueno, yo creo que... me hablas en cuanto al tema de las voces. En sentido general, el actor, el artista, el bailarín, Mira, en mi familia nadie es artista, soy yo el único. Y yo creo que de chiquito siempre he tenido como la inquietud esa de crear, de ser yo como un poco diferente. el conejillo de India, como el líder en cada etapa que estaba, porque recuerdo que desde niño, ya como en tercer grado por ahí, yo era quien estaba al frente de los matutinos, quien montaba y preparaba con muy corta edad, ¿no? Quien montaba los pequeños motivitos o las cosas actuadas que uno hace desde pequeño. Y yo creo que cuando uno va creciendo y ya luego tiene la preparación profesional en las escuelas y tal, bueno, ya se empieza a perfeccionar y lo empieza a tomar como una cosa seria. Y hablando de escuela, ¿tú tuviste formación en alguna variedad del arte en sentido general? Porque Sí. lo mismo puedes haber estudiado danza que puedes haber estudiado actuación, que no sé, parece que pasaste por variedades. ¿Te acuerdas de variedades? Cuando estaba Sí, todavía en la ENA, que era de todo un variedades. poco. Variedades. ¿Qué formación tuviste tú? Bueno, me tocó algo parecido a Variedades, que de hecho no es muy conocido porque tuvo muy pocos cursos dentro de la Escuela Nacional de Arte. Yo hice las pruebas para la Escuela Nacional de Arte en 2009 en la especialidad teatro. Me gustaba igual bailar, pero yo dije, yo creo que mi camino es por aquí, por la danza. Quería ser músico al principio. Ah, también. Sí, cuando más pequeño estudié percusión, la batería. Oh, ok. Pero lo hice muy de grande ya. O sea, cuando tenía 10, 15 años, cuando tenía 10, 11 años, y ya para ingresar a una escuela me dijeron que era tarde, y bueno, en fin, era muy cara también la carrera. Pero por donde iba, desaprobé la Escuela Nacional de Teatro, no me aceptaron, y yo tenía algo que yo decía, yo tengo que entrar a una escuela de arte. Era como una cosa que yo pedía y gritaba. Yo tengo que entrar a la escuela de arte. Yo no quería entrar ni a la Lenin ni al Pre. Yo quería entrar en una escuela de arte ya porque sentía como... Y me llegó algo que fue como anillo al dedo. La ENA de Teatro abre una sucursal, por decirlo así, no es un nombre, no es una sucursal. Se llama Unidad Artística Docente
que es como lo que tiene ahora con Títeres, la arena de teatro, donde la especialidad era pantomima, que la dirigía Marixa Acosta, o lo dirige porque todavía existe ahora, volvió a retomar. Y ahí nos preparaban como mimos, pero también como actores y bailarines, porque era muy completo. Y entonces, bueno, ya la gran mayoría de los que salimos de ahí salimos con una formación como actor, como bailarín y como mimo, y cada uno despuntó por lo que más le gustaba. Yo al principio alternaba con la danza y con el teatro, y luego ya dejé un poco al lado el teatro y me fui directamente con la danza, porque recuerdo un profesor, esto lo digo siempre en cada entrevista, que me dijo, oye, puedes actuar con 20, con 40, con 50, pero no puedes bailar ni con 40 ni con 50, entonces aprovecha la danza. Y entonces me dediqué un poco más a la danza. Eso sí es verdad. Yo, Kiara, antes de que tú hagas tu pregunta, hacer una pequeña acotación. Antes yo tenía una elasticidad, ahora no puedo agacharme ni recoger, cuando se me cae algo, ahí se queda. Bueno, estamos más o menos igual. Imagínate que yo de niña hice primero le decían la tabla aeróbica, algo así, no, ahora no me acuerdo bien, que igual era todo el tiempo haciendo esos ejercicios. Después estuve en ballet. Pregunta si mi cuerpo tiene algún vestigio No, hombre, no. del bolero. No lo recuerdo ya. Los callos los pies. Esa Se memoria, acabó. eso es pasado. Mira, además de la actuación, o sea, de esta formación que nos comentabas ahora mismo, te vimos en la faceta de entrevistador, primero en Talla Joven, luego junto a la familia cubana, ya un poco más vinculado a las redes sociales. Pero me gustaría que nos comentaras qué se siente o qué descubriste de ti, qué faceta descubriste de ti una vez que estabas como entrevistador y no como entrevistado. Mira, me encantaba, porque cuando yo veía a Talla Joven, yo decía, yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar ahí. Y me llamaba mucho la atención esto de presentar. Yo creo que todas las aristas del arte a mí me gusta, menos la plástica, a mí me gusta, al menos de artes escénicas. Y cuando empecé con Talla Joven, descubrí esto del entrevistar, de cómo hacer un poco más ameno, que bueno, en el caso de ustedes que son periodistas lo deben conocer un poquito más. Y conocer también un poco más esto de cómo indagar, cómo entrar, cómo hacer una pregunta, cómo respetar el espacio de que esa persona hable. A mí me gustaba mucho. Con la familia cubana ya era un poco como más... Relajado y relajoso. relajado. Sí, iba a decir eso. Dímelo a mí. Era como más familiar. Era como más familiar. Sí. Pero en la televisión cubana sí que había que mantener como un poco más los códigos. Había ciertas cosas que no se podían decir. Pero yo creo que es una faceta que nunca voy a dejar. De hecho, hace poco hubo un concierto acá de uno de los artistas reparteros que estaba un poco de vanguardia en Cuba. Y hicimos algo parecido y me gustó, porque hace rato no lo hacía. Es algo que me gusta, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Tú sabes, hay proyectos de esos que tienen un antes y un después. Y yo creo que Calendario, que fue una euforia en Cuba, me imagino que te marcó y te llevó a ti al siguiente nivel. ¿Qué tanto de Ernesto había en el personaje de Oreste? Yo creo en la segunda y en la tercera temporada había un poco más de Ernesto, porque el guionista ya me conocía un poco más, Ok. sabía lo que yo daba, sabía quién era el personaje. Porque cuando él lo escribe en la primera temporada, él dijo, este personaje es así, 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 así. Ya cuando ve quién es el que interpreta, o sea, cuando hicieron casting y ve la serie ya creada, y él dice, este es el actor, bueno, a este actor le puedo sacar esto, vi que puede hacer esto, entonces un poco más él... Oreste tenía un poco más de Ernesto, pero de la primera temporada del Oreste crudo, yo creo que no había mucho, porque Oreste era súper descuidado, o sea, no le importaba su imagen, que eso me costó mucho porque yo tenía que tener el pelo súper desarreglado. Cosa que no está en nada en ti. No, imagínate que... Sí, no, yo para este pelo yo me meto 4 y 3 horas peinándome Haciendo tu pincha, me imagino. Exacto. Imagínate que a mí no me maquillaba y yo veía como Wow. todo el mundo iban a maquillaje y a mí me dejaban con unas ojeras, me hacían unos rasgos por aquí así para que se notara un poco más la... Que estaba en la caliente, pasando un poco Exacto. Es que además incluso le decían King Kong porque era un mono. Entonces,
no, era bruto, era el peor del aula, el más indisciplinado. Entonces, no había muchas cosas así. eh, Esto del humor, que siempre estaba dando chucho, quemando un poco, eso sí era Eso lo que sí. más, eso sí, ahí me acercaba un poquito y me ayudó también de cierta forma, pero no había muchos puntos en común. Ya en la segunda y la tercera sí un poco más. Fue un reto, aparte de, bueno, como dices ya, todo lo que comentaste, llegó un momento en que yo creo que empezó a marcarse un poco más el deterioro en la juventud cubana. Mm. Vemos hoy en las condiciones en la que están viviendo los jóvenes, pero ya cuando sale calendario, yo creo que ya se estaba notando un poco más esa brecha. Y el personaje de Oreste yo creo que tenía un poquito de eso, ¿no? De todo lo que puede provocar la situación del barrio, de la familia, etcétera. ¿Cuánto significó para ti, más allá de la imagen, más allá de todo lo que ya hablaste, ese ver esa posición social de un muchacho como Orestes, que los hay en Cuba muchísimo, y tener que asumirlo y tratar dentro de toda esa marginalidad de darle a la juventud cubana un mensaje? ¿Cómo fue este reto para ti como actor asumiendo este papel? Mira, yo no sabía que era un reto hasta que salió la serie, hasta que vi la repercusión, hasta que vi mensajes, hasta que vi personas que me llamaban, que me decían, que me comentaban y yo dije, wow. Yo creo que nos pasó a todos. A mí, bueno, en lo particular porque decías, porque el personaje representaba un sector bien grande de la juventud actual en Cuba. Pero mientras yo grababa, yo creo que no tenía magnitud de cuán involucrado estaba ese personaje como estigma en la sociedad cubana. Recuerdo, nunca voy a olvidar, es un muchacho que yo conocí en la escuela. O sea, él es como 5 o 6 años menor que yo, pero lo conocí gracias a una maestra que tuve. Y me mandó un mensaje acabándose el tercer capítulo de la primera temporada por Messenger. Recuerdo que me manda una foto de su pierna erizada y me dice, hermano, esto es ahora mismo lo que me está pasando viendo. Porque yo fui tú y tú lo sabes muy bien. Yo Qué lindo. recogía latas, porque este muchacho recogía latas, las escachaba, Ok, porque pasaba muchísima necesidad. sí, Y él era él solito con su mamá, y él escachaba las latas y las entregaba. Cuando esto de las materias primas, no sé si se sí, acuerda, sí, Sí, que sí. te daban. Y entonces él terminaba la escuela y se dedicaba a eso. Y entonces mensajes como ese a mí me tocaban la fibra y decía, wow, increíble. Y bueno. Mira, en mi caso, de hecho, cuando estábamos preparando esta entrevista, yo le comentaba a Dairon que no tenía idea específicamente de a quién íbamos a entrevistar, porque yo estaba fuera de Cuba ya cuando salió calendario. Lo que sí estoy clara de la repercusión que tuvo, puesto que si tú ibas a las redes sociales es como con la novela, que a lo mejor yo no veo la novela, pero si la novela está en auge, todo el mundo está hablando de lo mismo y más o menos sucede. Me gustaría conocer ¿en qué momento tú sentiste que tu vida, digamos, profesional dio un giro después de esta serie? Ya nos comentabas un poco de ese momento que ya una vez publicado, o sea, saliendo al aire de la serie, pues te empiezan a llegar mensajes como este súper motivador, ¿no? Pero ¿en qué momento tú sentiste que tu vida profesional o tu vida como actor cambia con esta serie? Yo creo que luego de los primeros capítulos, o sea, cambia en todos los sentidos. Eh, yo creo que dio un vuelco, no solo a mí, a todos los actores que trabajaron, desde el más hasta el menos. Mira, tuvo repercusión en las redes sociales. Porque estaba comenzando como el auge, no teníamos los grandes influencers, pero estaba comenzando el auge principalmente de los actores a hacer un poco de contenido y tal. Y cada uno de nosotros subía con el tema de números de seguidores en la descomunal y nosotros no teníamos ni idea de eso. También en la calle, como actor, como me llegan muchísimas propuestas de trabajo. eh, yo creo que después de los primeros capítulos a mí me cambió la vida por completo. O sea, incluso mi perspectiva en todos los sentidos. En todos los sentidos.
Qué bueno, qué bueno. Es interesante, ¿no? Porque yo sí vi la serie completa. Vi el impacto que iba teniendo en los jóvenes, la gente, todo el mundo. Cuando hay algún programa en la televisión, sobre todo esa audiencia que hay en Cuba, que te coge y te detiene todo lo que la gente está haciendo y te dice, voy Seguro. a ver esto porque esto se acerca a la realidad o que viví o que estoy viviendo o que probablemente vaya a vivir en los próximos meses aquí. Y entonces mucha, pero mucha gente se identificó con los personajes que ustedes tenían. Muchísima gente. Y yo creo, Dairo, perdón que te interrumpa, que Sí. eh, ese resultado también se debe, además del buen guión, la buena producción, los buenos actores, en fin, un cúmulo de cosas que acompañan al resultado. El trabajo que hubo detrás mientras grabábamos eso fue bestial, fue Sí. lindísimo. ¿Verdad? Entre todos había una química. Nosotros no sentíamos que estábamos trabajando, amén, de que teníamos escenas muy duras, de que había que aprenderse muchísimos textos. En un día tratábamos de hacer la mayor cantidad de escenas para no ocupar tanto tiempo, porque estábamos en coronavirus. Recuerdo Sí, sí. que llegábamos y había una persona que estaba todo el tiempo echando cloro y nosotros con nasabucos, decían acción, nos quitábamos los nasabucos y entonces tratábamos de aprovechar el tiempo, pero era una energía entre todos esos muchachos que ya eran viejos, porque el más joven creo que era Eddie, que tenía 17 y Lilita, pero todos los demás teníamos 27, 28, Marito tenía Estás 30, diciendo vieja a ti con respeto. Yo pero no voy a la hablar. pasó. La pasamos tan bien, pero tan bien que no, bueno, era risa, era cantos, era bulla. Cuando no se grababan escenas colectivas, o sea, que no estábamos en el aula, porque los primeros 15 días fue solo lo de la escuela, en Sí. Taraná, estábamos apartados del mundo. ¿Te imaginas? Llevamos meses sin salir de las casas y que nos encierren ahí a todos esos actores con ganas de hacer un montón de cosas y con una energía. Era una locura bestial, era una locura. Bueno, Verdaderamente. se transmitió y sobre todo esa energía yo creo que traspasó las pantallas porque a la gente le llegó muchísimo, bro. Sí, sí, sí. Verdaderamente. Sí, fue una explosión y yo creo que también por el hecho de la frescura en la pantalla de muchos jóvenes que antes quizás o habíamos visto de manera muy aislada en algún otro proyecto o quizás no habíamos visto nunca, Ujú. pero lograron acoplarse muy bien, crecieron mucho en las redes y no solamente como influencers, como dices, sino también yo creo que esa conexión que hubo entre ustedes y el público, la manera correcta de usar las redes sociales fue precisamente lo que sucedió con Calendario. Porque iba saliendo la serie en la televisión y a través de las redes sociales iba como esa comunicación, las personas diciendo qué le va apareciendo. Era una retroalimentación muy bonita, Sí, sí, realmente sí. lo fue. Y fue una generación de actores que la mayoría, digo, por no decir que todos, están fuera de Cuba. Sí, Es sí, sí. algo bastante fuerte también porque ya hace años estamos viendo en la televisión cubana despuntar a algún actor, alguna actriz y decir, oye, qué buena es, y de pronto se desaparece. ¿Y dónde está? Y ahora sí sabemos, ¿no? Por las redes sociales que están en otro lugar del mundo. Pero cuando estaban ustedes en ese proceso de grabación, en ese proceso de formación como actores y actrices, ¿cuál fue esa experiencia de decir, wow, el día de mañana nuestra generación va a ser la que va a estar eh, de líder en la televisión? ¿Cómo se sentía ese sueño que tiene cualquier actor, cualquier actriz en Cuba, de la mano con me voy o no me voy? Esa sensación de estoy aquí, ¿qué hago? Estoy creciendo, ¿qué hago después? ¿Vale la pena? ¿Cómo fue ese sabor? O sea, me dices ya una vez En la la serie pantalla, en la una vez pantalla. en escena, una vez de decir, wow, tengo éxito. A partir de ahora vienen nuevos proyectos porque sabemos que siempre que uno sale a la luz de esa Sí. manera, después te llaman, te buscan, funciona de esa manera. Y a lo mejor no fue tu caso, quizás tan al momento que salió Calendario, que salió la primera temporada, pero sí el del resto, porque tú trascendiste, pero hubo muchos que desde la primera temporada ya después Sí. volaron, Ujú. nadaron, cruzaron, no sé cómo fue el proceso, pero se fueron. Entonces, ese proceso de formación, de éxito en la pantalla y la incertidumbre de me quedo, asumo este rol, me voy, esa sensación.
Yo creo que nos pasó a todos. En la primera temporada muchos ya no estaban. Habían salido, se habían ido. Ya se habían ido. Sí. Muchos de los que nos quedamos dijimos, ¿y entonces qué pasa con nosotros? Decidimos seguir. Ya en la tercera fue más complicado porque abandonó otro grupo más. Y también estaba como en la incertidumbre qué pasa. Y bueno, ya llegué a terminar las 3 temporadas y luego ya sí decidí irme. Y decidí irme ya porque al menos en mi punto ya sentía como que el techo ya estaba ahí ya. O sea que ya después no había más. Incluso me dolió más porque yo tenía además o sea, de todo el trabajo y tal, calendario, televisión y demás, tenía una compañía. De baile, ¿eh? Una compañía de danza donde yo era la cabeza, yo era el director y irme yo sería dejar sin comida a todos esos muchachos, sin proyectos, con sueños. Yo llevaba años tratando de que me llegara un contrato internacional con esa compañía y nunca llegó. Yo fui hasta estafado con un productor colombiano. Madre mía. En fin. Y entonces ya yo llegué y llegó un momento en que yo dije, mira, ya nada, se queda eso ahí y hay que seguir volando, hay que seguir como mismo lo hicieron muchos otros que también lo vieron así, incluso desde la primera temporada, se quitaron la venda y dijeron, es momento de volar. Wow, que hay mucha historia ahí que se asemeja a todo lo que está pasando en Cuba, pero bueno, quizás más adelante vamos a hablar de ese tema. Ahorita hablamos de las redes sociales y sobre todo esto que te ha ido pasando, te ha ido llevando a aprovecharle esa explosión de las redes sociales, donde ahí está Domitila, ahí está Alfonso, ahí está Lourdes, que son prácticamente una familia para tus seguidores, incluso para los que no son seguidores tuyos. Cuéntame cómo tú te diversificas para tú poder llegarle a la gente y sobre todo de dónde tú sacas, brother, a esos personajes, de qué personaje real salen esos bichos. Lo más bonito es que o sea, a veces uno hace las cosas y no sabe la repercusión que puede tener algo tan simple, ¿entiendes? Por ejemplo, se me ocurre en un video decir Eladio y ya 4 videos después la gente me pregunta, caballero, ¿qué será de la vida de Eladio? Y yo digo, caballero, y hay gente que se acuerda, porque imagínate tú, son más de 200 videos, y hay gente que se acuerda de videos que yo ya ni me acuerdo. Bueno, estos personajes, ninguno son basados en la vida real. Yo creo que Domitila es la típica cubana esta dicharachera que no cree en nadie Sí. y que sale a pelear con sus 4 rolos, su bata de gas y su chancleta. Que es un personaje que sí yo arrastro, yo lo vengo. ¿Qué pasa? Que yo hice mucha radio cuando estaba comenzando en la Escuela Nacional de Arte, en la Coco. Hacía un programa que se llamaba Cuenta con nosotros, de Diego Ubieta, donde quiera que esté. Y ese programa, que fue mi iniciación en la radio, era un programa infantil donde yo era el presentador, pero había una sección que era como el pollo del arroz con pollo, donde hacíamos un cuento. En ese cuento, siempre, cuento infantil por supuesto, había un zorro, había un árbol, había un malo, y ahí había que hacer voces. Y ahí es donde nace que yo empiece a descubrirme en cuanto a hacer voces y tal. Todo muy bien. Domitila Tijuana nace años después en SNET. No sé si conocen SNET. SNET es la red de La Habana. Hay muy pocos que lo conocen, pero cuando no existía el internet, en Cuba nos conectábamos un cable amarillo que se tiraba de casa en casa, como los cables donde se veía la antena que tú veías Telemundo, pero en este caso eran cables para que la gente se conectara para jugar online. Era la red, sí. La red, era para jugar online. Dentro de esa comunidad existían unos TeamSpeak, que es como si fuera un Telegram o lo que le llaman en Twitter, en fin, era un canal donde tú entrabas y se comunicaba todo el mundo y hablaban, así como estamos haciendo ahora, pero a través de audios y tal. Y a mí un día, yo no jugaba, yo entraba ahí para compartir, para hablar, yo no jugaba. Y un día
estaba aburrido con 2 amigos míos y se me ocurrió empezar a hablar con la voz de Domitila como si fuera un programa de radio. Y de repente le di a un amigo mío que era DJ y le decía, y ahora tú tiras la música, yo con la voz de Domitila. Y empezaban a entrar gente a ese canal y entraban. Y cada vez que entraba alguien yo le daba chucho. Le decía, mamá, mira cómo esta niña viene con... Porque cada uno se ponía una foto de perfil. Entonces, por ejemplo, tú entrabas, es como una foto de carnet, como una foto de la que tú tienes de Avatar. Y cuando yo pinchaba, los que me entraban, yo los cogía y los desguabinaba. Y ahora entró esta muchacha, mamá, que fea está, no sé qué más. Empecé a hacer una pila de cosas. Y eso se empezó a llenar. Yo vi que tuvo éxito y lo hice al otro día. Hasta que creé un canal que tenía horarios los viernes y los domingos a las 12 de la noche. Yo tenía mi programa de radio. Un programa de radio que, bueno, era un invento mío de programa de radio, pero que pasó a la historia. Después de eso hice eventos en vivo. Se convirtió en un negocio ya luego un poco más tarde. En fin. Fue una locura. Eso lo dejé refrescar porque yo salí de la red, llegó el internet a Cuba y tal. Y en la pandemia, con el aburrimiento, tú sabes que las redes un poco florecieron, lo volví a retomar, pero no tuvo éxito ninguno. Entonces yo sacaba uno que dos, uno que tres. Vino a coger un poco de auge hace como 3 años o 2 años, sí, hace como 3 años, cuando yo me voy de Cuba. Que muchos de esos videos se hacen viral. Mentira, se hicieron viral muchos en la pandemia, pero nadie conocía quién era. O sea, videos así esporádicos. Y bueno, ya hace 3 años fue que cogió un poco más de auge y empecé también yo a trabajar un poco más sistemático. Te deben llegar 25 millones de mensajes. Sí. Diario por todas las redes, pero hay algo, voy a hablar por mí y supongo que también por todo el que quisiera decírtelo también, son terapias. Te lo juro, es tener un mal día o estar aburrido o decir tengo la necesidad de reírme y da igual si has visto el video 80 veces, tú vuelves a ir, lo vuelves a ver y te vuelves a reír. Y además los videos hay que verlos cuando tú lo sacas 3, 4 veces. Porque yo me río cualquier cosa. Entonces me empiezo a reír en el segundo 1. Y hasta el 15 no vuelvo a escuchar lo que dijiste. Entonces es ahí. ¿De qué manera? Porque ya lo has dicho en otras oportunidades. Es improvisado. Tú no haces como un guión, tú no escribes, tú no... ¿Cómo a ti se te ocurren tantas cosas una detrás de la otra? Así, como para tú soltarla en un video que lo que más puede durar que es 1 minuto, 1 minuto y algo, porque yo creo que ni siquiera llegan al 1 minuto y medio los videos, son cortos, son espectaculares. Esas ocurrencias, ¿cómo fue? No sé, ¿cuál fue el primer video, el primero que se va viral? Y cómo es que tú dices, tengo que seguir porque esto es top. Mira, eso que me dices, sí, me lo dice mucha gente, que yo creo que es como mi leitmotiv para decir, coño, voy a seguir creando, ¿no? Porque hasta ahorita yo ni monetizaba Facebook, ni Instagram, ni nada, o sea, era solo por hobby. Y creo que sí, eso es como el impulso. Mucha gente me escribe, principalmente desde Cuba, que se desahoga, que le evita los apagones, la mala energía. Hay gente que entra todos los días para revisar qué publicó, que me mandan 85 videos. Ahora se ha hecho moda mandarme videos de sus propias familias. Ay, no te creo. Le voy a poner un audio de una muchacha. Voy a mandar un saludo si ella ve este podcast. Que dice que le va a celebrar unos mini 15 a su hija. Y ella quiere que cuando ella le haga el video de los mini 15, mandarme el video a mí para que yo le desprestigi Ay, yo no te creo. Para que yo le desprestigi la fiesta. Y como eso hay otros que no quieren que los toquen. Pero bueno, partiendo un poco de lo que me dice Meli, mira. A ver, ¿cuál era la pregunta? Se me olvidó. Las ocurrencias tuyas, las ocurrencias. ¿Cómo es que logras soltar una detrás de la otra? ¿Y cuándo? ¿Cuál fue primero que se fue viral? Que tú dijiste, tengo que seguir. Yo soy muy ocurrente, la verdad. A mí, y hay cosas que incluso
estoy entre amigos y son chistes que se me ocurren, los suelto a veces, otras veces me quedo callado y no los digo porque digo, oh, esto está muy fuerte. Pero yo soy muy ocurrente, Hay quien no me calcula y dice, no, pero si tú eres muy serio, tú Ay, eres... muy tranquilita. Sí, pero soy muy ocurrente y entonces yo no preparo guión, incluso no me gusta cuando tengo un video que digo, este video me gusta, este video lo puedo trabajar, no lo veo mucho, lo veo una sola vez y digo, ya, esto me funciona, pero no lo veo más, hasta que ya voy a grabar para que las ideas me fluyan. Y ahí mismo lo que se me ocurre, lo que me venga, yo lo tiro y salen guiones increíblemente. Y en cuanto al el primer video que se me va a viral, bueno, hay dos, que fue cuando la pandemia. Es uno que es una muchacha que no la dejan entrar a una tienda y no tiene nosobuco. Sí. Y ella se quita el bloomer, que es de leopardo, y Jalape. se lo pone en la cara. Ese video fue el primero viral. Y otro que es una Yolanda, no lo he encontrado. Mira que lo he buscado porque hay videos que he perdido. Yo perdí ya una cuenta ya. Y entonces hay videos que he perdido. Pero es una chica, una señora mayor, que están ayudando a abrir un hueco y ella se quiere meter y al final ella se cae en el hueco. ¡Yolanda! Ese es el otro viral. Pero ya en esta segunda temporada, ya con Domitila un poco más afianzada, el video que despuntó y me dijo, coño, voy a crear de verdad que esto ya lo veo serio, fue una barbaridad, fue el de Ofelita. La Pero de la playa. fíjate los nombres. Ah, la de ella, claro. Los No, nombres ya te dan, o sea, cuando tú empiezas a buscar la descripción del personaje, el nombre ya te está diciendo mucho. Ya todo. Sí. No, además tengo una fanaticada súper fiel y súper linda de gente que se llaman, por ejemplo, tengo una Marlene que su hijo se llama Joandri y me ha escrito, mira, no sé si tú me conoces, pero yo me llamo Marlene y mi hijo se llama Joandri. Ay, Dios mío. Tengo una Lourdes que dice que la queman en su trabajo. Tengo varios así, pero realmente, mira, por ejemplo, yo Lourdes no conozco a ninguna. A la Lourdes, conozco una Lourdes, pero trabaja aquí, la vine a conocer ahora estando aquí. Domitila salió, ni recuerdo por qué salió ese nombre. Alfonso tampoco, ni recuerdo por qué salió ese nombre. Yukeni, Oh sí. my God. you can, ¿verdad? Y yo ando. Joandri, tengo algún conocido, creo que se llama Joandri. Yukeni, hay uno en mi edificio que se llamaba Daikari y se llamaba, yo no sé por qué salió Yukeni. Yo sé que tenía que tener a alguien con una Yu. Con you. Hay mucho en Cuba, Emmanuel, y Emmanuel, Emmanuel. porque uno de mis amigos más fuertes se llama Emmanuel. Y él cada vez que ve un video me dice, mira que tú eres payaso. Mira, una de las cosas que bueno, las comentaba Melissa, es que, y tiene que ver mucho con cómo se hace viral. Las redes sociales son mucho de la naturalidad, o sea, muchas veces la gente piensa que haciendo un guión, o sea, hay quienes se han hecho virales haciendo, digamos, mini sketch ya más pensados, pero por lo general las cosas que nacen así desde el ingenio personal como que pegan más rápido porque tienen que ver mucho con la vida diaria de las personas. También Sí. soy un poco como Melissa, de que yo tengo que ver los reels 3, 4, 5, 6 veces porque cuando me empiezo a reír ya me perdí el reel completo. Tengo que ver de nuevo. Y eso se convierte como en un círculo ahí que, bueno, está como que el video en bucle. Yo quería, hablabas de estas bonitas experiencias de cómo personas te han escrito, esto mismo que hablabas de la persona que va a celebrar los 15. Las redes sociales tienen eso, que te acercan muchísimo a la gente, incluso cuando no los conoces o pueden estar en lugares impensados a los que tú no irías nunca, pero también hay una parte, digamos, negativa, es que cuando ya te conviertes en una cuenta grande, que tienes muchísimos seguidores, mucha visibilidad, empiezan las críticas no siempre constructivas, me refiero a esa crítica que a veces hiere. Y a mí me gustaría, desde tu punto de vista, que saliste, digamos, desde los medios oficiales o tradicionales, la televisión, el teatro, para llegar a las redes sociales, ¿cómo tú manejas eso? ¿Cómo tú enfrentas una crítica que a lo mejor puede estar fuera de lugar? Y que, bueno, como, digamos, figura pública que estás expuesta
a los ojos de todo el mundo y a la crítica de todo el mundo, ¿cómo lo manejas? Mira, el hate, al principio, como todo, yo no lo sabía manejar porque o sea, con mi perfil normal como actor y bailarín, nunca tuve hate, gracias a todo lo que existe, nunca pasé por eso. Entonces, ahora, con YouTube to Like no tengo hate, la verdad tengo que agradecer porque tengo un público ahí súper fiel y cuando me tocan salen 8 a rebatirlos. Pero sí, yo tengo que ser también autocrítico y sincero que a veces toco fibras, toco puntos extremos que a no todo el mundo le parece bien, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Al principio, ya te digo, no sabía manejarlo, me enfrentaba, pero ya luego aprendí o lo dejo correr. Al principio yo eliminaba incluso comentarios que no me gustaban. No, ya, o yo lo dejo correr, lo dejo ahí, o contrarresto como sé hacer, como hago todo, con humor. Claro. No sé, si me dice parece, no sé qué más, y me lo escribe con falta de ortografía, yo le pongo pareces con C, puchita. Y ahí se lo dejo ahí. O si no, no entro en el debate. Pero, por ejemplo, con Joandri me ha pasado mucho. Que hay personas que no le parece bien que yo tome como sátira un video de un chico que esté bajo los efectos de estupefacientes, de químicos, de lo que sea, Sí. y lo coja para humor. Todos tienen sus puntos de vista, pero yo también digo, este video yo no lo grabé. Este video ya está publicado en redes sociales. O sea, tampoco me pongo a debatir con ellos de que está bien, que está mal, si lo hace por necesidad, si hay 80.000 problemas. Eso creo que lo conocemos todos. Pero desde mi punto de vista, las redes son una palestra pública y a la vez que Claro. te graban y lo suben, porque, o sea, quien lo está subiendo sabe lo que está haciendo. Así es. Y entonces yo pienso que tampoco le hago daño a... Yo pienso que la gran mayoría de estos jóvenes que se exponen, de cierta forma, son conscientes de lo que están haciendo. Y tampoco es que le haga daño con esto. Entonces, de cierta forma, mira, no he tenido... Al principio cuando saqué el primer video de Andri me atacaron a uno que dos, pero ya después, al ver que son 85, 90 videos de otra gente por acá, por allá, Claro. no... Sí me gustaría que nos comentaras cómo manejas ese límite entre la sátira que haces con cada uno de tus personajes con el contenido, digamos, real, que puede ser, o sea, ya decía que son temas delicados de la sociedad. ¿Cómo tú manejas ese balance o ese límite para que precisamente respondas un poco a esas críticas que te dicen que a lo mejor no juegues con tal tema porque es algo delicado? Bueno, buena pregunta esa, ¿no? Eh, yo simplemente lo que hago es un poco tomar conciencia, hacer como un, tom- Autoestudio. un Una autocrítica, un autoestudio. exacto, sobre la situación. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, Uno de los videos, yo creo que puede ser uno de los únicos polémicos así que tengo yo, es un video donde unos amigos de un familiar que había muerto decidieron cantarle el challenge de la bicicleta de químico. Bueno, en fin, ese challenge Sí. en las Sí. tumbas de Colón, En la tumba. arriba de tumbas, ¿no? Que no tenían nada que ver con la del fallecido, con la del recién fallecido. Y empiezan con botellas de ron, con cigarro, a hacer una pequeña fiesta. Y yo lo que hago es un tomo conciencia partiendo de la sátira. Entonces, yo no me burlo del recién fallecido. No. Me burlo que de cierta forma ellos no están respetando el espacio de otras personas que sí están descansando, de que toman, de que festejan como si fuera un lugar, un bar, una disco, en un lugar que puede ser sagrado para muchos. Entonces, de esa forma, entonces yo lo mezclo sin herir y sin atacar a nadie. Así es como yo lo No, veo. está Está bien, bien. eso va interesante. Te estaba diciendo que cruzaste el charco y te instalas en España. Unas diferencias abismales en todos los sentidos. Pero, ¿qué fue lo primero que dijiste?
Oye, no tiene nada que ver con lo que yo viví. ¿Cómo tú te adaptaste a esta nueva herramienta? Porque estar en Cuba con las situaciones que crea Cuba de cara a las redes sociales y la apertura incluso mental, ¿cómo tú te adaptaste y cómo lo aplicas en todo lo que estás haciendo hoy? Me dices en cuanto a las redes sociales. A las redes sociales, a tu vida, a tu futuro, todo lo que tiene que ver contigo o con Ernesto Corner como actor, bailarín, como presentador, como todo. ¿Qué oportunidades se te abrieron a ti en el mismo momento que tú dijiste, déjame abrirme a esto? Bueno, la verdad se me abrieron muchísimas oportunidades y creo que aún faltan por abrirse más. El tema siempre jodido es en estos países de Europa es el tema de documentación. No pasa como en Estados Mm, Unidos, que cuando tú llegas a Estados Unidos simplemente, o sea, te acoges a la ley, a los permisos que te dan Así es. y ya, y puedes trabajar y demás. Aquí es diferente. sí. Aquí el tumbado es un poco más caliente porque si no tienes un visado, si no tienes una residencia, que es como le pasa a la gran mayoría de los emigrantes, tienes que acogerte a lo que venga. Yo he tenido la suerte, gracias a todo lo que hiciste, repito nuevamente, porque, o Oye, qué sea, bueno no, agradecer. Haché para ti. ahí nada más. No he tenido que salirme de mi zona de confort y bueno, sigo haciendo lo que me gusta, bailando, un poco actuando de otra forma diferente en las redes sociales o haciendo publicidad y tal, pero sí he podido adaptarme y coger todo lo que traía de Cuba, todo lo aprendido con la mochilita y lo he podido un poco acá implementar. En el caso de la televisión, del teatro en España, ¿qué tan difícil es para ti, para cualquier artista cubano, porque además son muchos los jóvenes actores, actrices que están en España ahora mismo? ¿Qué tan difícil es insertarse en ese mundo, tratar de abrirse camino, de conseguir un papel, un personaje en la televisión, en una serie, en una novela, en una película, en lo que sea, en España? Vamos a suponer que tienes los papeles, que ya estás en regla. ¿Qué tan difícil es insertarse en este mundo? Y en tu caso, ¿lo tienes pensado? ¿Lo has valorado en algún momento o simplemente a través de las redes sociales canalizas todo ese arte que tienes? No, sí, sí, está puesto ahí en el expediente. La noticia. Pero sí, sí, sí es complicado. O sea, una vez ya tú con documentación, si es complicado en Cuba, pues más complicado es aquí. Aquí hay el doble de proyectos también. En Cuba creo que hay muy pocos proyectos para uno poder mostrarse. Aquí sí hay muchas oportunidades, muchas puertas que tocar y que te llegan. Pero sí, sí es complicado. Primero porque se maneja totalmente diferente. Esto sí es con agencias de representación. Un artista sin agencia de representación, principalmente los actores, es totalmente Es nulo. nada. Claro. Las oportunidades te llegan, pero depende de lo que estén buscando, si les interesa, si no, si tienes quizás un currículum detrás, un respaldo en redes sociales, que es súper importante ahora mismo, los numeritos esos que tú tengas en tu perfil de Instagram, vale como si Oro. hubiese oro. Increíble. Eh, pero sí, 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 sí es complicado. Yo digo que la paciencia hace el rey. No, lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, veremos. Mira, Sí. hay una cosa que mencionabas con respecto a lo difícil que es, sobre todo como emigrante, porque sí es verdad, llegas a un lugar donde hay muchas oportunidades, pero no es que sean las mismas oportunidades para todo el mundo. Sin embargo, yo vivo en Estados Unidos, pero es algo que pasa en casi todos los países a medida que aumenta la comunidad. O sea, yo siento, porque tengo también muchos amigos que viven en España, a medida que aumenta la comunidad, aumentan también las posibilidades de quien Mm, emigra de poder desarrollarse. Por supuesto, si llegas a un lugar como el que yo vivo, que somos tres cubanos, es un poco difícil como continuar haciendo lo que como cubanos hacíamos. Por ejemplo, si yo fuera bailarina, a lo mejor me iba a costar un poco más de trabajo, por ejemplo, venir a bailar salsa, por ejemplo.
Sin embargo, si vas a España, que ahora hay mucho más que antes, o sea, yo creo que el panorama ha cambiado para los jóvenes que migran ahora con respecto a los que migraban hace 15, 20 años, que eran un lugar totalmente desierto y que era muy difícil desarrollarse en el arte. También he descubierto con otras amistades, por ejemplo, del mundo del periodismo, que España tiene ciertos requisitos con respecto a el tema del idioma, que uno pensará, no, que hablan español, pero tiene que ver con acentos y tal, que las descubres de momento, que tú dices, pero ¿cómo Claro, tú hablas al así? momento. ¿Por qué tú hablas así? Y es que lo requiere, o sea, con su acento cubano o digamos con un acento latino, americano, pues sería bien difícil que salieran en un canal de noticias. Por lo general tienes que adoptar cierto acento para poderlo lograr. A mí, más allá del tema profesional, que ya hemos hablado de eso hoy, he seguido desde que sabía que venía la entrevista porque no te conocía, pues soy otra me seguidora en conocía. redes sociales. Mentira. No, quizás hasta coincidimos, porque fíjate que tú me dijiste que hacías un programa para niños en la COCO. La COCO fue mi escuela, porque ahí fue donde empecé a hacer periodismo deportivo, fue mi primer centro de trabajo cuando fui a hacer... Tú estás muy vieja. Años. Si tú tienes 31, posiblemente hayamos coincidido por los pasillos de la COCO. ¿Qué edad tú tienes que? Yo tengo 21. Mira, yo hice Muy vieja. 21. No, 33. No, tú no tienes 21, tú dices 31. 21. Cuidadito. No apriete. No apriete. Yo hice 23. Ya aquí me estoy acercando años. Si voy a cumplir 35. Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, lo que te quería decir era, en el proceso de emigrar, no solamente tenemos retos profesionales, también están todos esos cambios a nivel personal, de saberte en un lugar nuevo, de conocer nueva gente, nuevas costumbres. ¿Cuánto consideras que has crecido tú como persona desde que saliste de Cuba? Me imagino que desde que saliste fue directo a España, ¿no? Sí. Exacto. Mira, sí, yo siento que he crecido muchísimo y más que he crecido, he madurado. Porque yo siento que, bueno, yo sigo siendo un niño en cuanto a espíritu, no solo en edad y tal, ¿no? Pero en Cuba yo era muy ñoño, amén, que dirigía una compañía, o sea, yo solo me dedicaba a eso. Y cuando uno emigra, que está solo en estos países, uno tiene que hacerse de tripas corazón y ponerse fuerte y aguantar y ponerse la capa invisible de sentimientos para poder comerse el mundo. Y profesionalmente, bueno, me ha tocado, porque si no asumo, no tengo para dónde tirarme. Yo estoy solo, o sea, no tengo familia aquí, no tengo ni a mamá, ni a papá, ni a tío, ni a un primo, ni a alguien que me sostenga. Entonces me ha tocado solito de tener que batallar y he tenido que madurar, he tenido que crecer pese a las circunstancias. Dairon, antes de cerrar este tema de redes sociales, por favor, que era algo que le pregunté también recientemente a Eddie Borges y lo he visto mucho, me duele, más que molestarme, más que a principio te da esa furia, como esa impotencia, pero después me da dolor ver cómo muchas personas asumen que porque tienes miles de seguidores en redes sociales, varias cuentas, tienes que hablar de lo que está pasando en Cuba, tienes que decir, es tu deber, en tu caso, ¿cómo ha sido? ¿Has recibido esos mensajes? ¿Has recibido esa presión de las personas? De te toca, tienes que hacerlo. ¿Cómo ha sido eso para ti? Y desde el punto de vista, bueno, de lo personal, ¿has sentido en algún momento la necesidad de explotar en redes sociales con lo que opinas, con lo que piensas al respecto? ¿O simplemente defiendes tu página, tus cuentas como lo que son, para hacer humor, para hacer reír, para divertir a las personas? ¿Cómo ha sido en tu caso? Mira, ya te decía al principio, yo la verdad que tengo un fandom espectacular. Yo solo recibo cosas lindas, nadie, uno que otro, pero se ve que no es seguidor mío, que es que quien me pone un poco de odio de vez en cuando y de cuando en vez, como todo, porque no todo puede ser de un solo color. Pero nunca me han exigido y me han dicho, oye, tienes que. Y la verdad que pasa que no soy de los que digan salgan. Yo sí creo que hay una necesidad en que cada uno de nosotros, al tener una voz,
tenemos que hablar de lo que está pasando en Cuba porque no podemos dejarlo pasar por alto porque yo creo que va mucho más allá. Eh, o sea, ya lo que se está viviendo ya es inhumano, ya no tiene ni ton ni son, no hay por dónde cogerlo. Entonces, de cierta forma creo que sí, hay que hablar, hay que expresarse, hay que decirlo. Lo que sí respeto es que cada uno tenga su tiempo y para gusto los colores. No podemos entonces ser igual que a los que criticamos y decir, no, porque hay que hacerlo así. Exacto. No, cada Claro, uno que tenga su tiempo, cada uno que lo haga a su manera, porque también criticamos que si que tienes que decir tal palabra, tienes que decir, no, cada uno que lo haga a su manera, con su arte, con su forma, con lo que haga, con pero sus sí creo, herramientas. con sus herramientas, pero sí Mm, creo que debemos, por ejemplo, yo lo hago con YouTube Tu Live. Y Claro. no de ahora, lo hago desde mucho. Pero es mi manera. Me siento quizás o más fuerte o es que es mi manera de expresar arte. De hecho, ya en mi claro, perfil yo casi todo lo vinculo con YouTube Tu Live a través de eso. Y todo el mundo debería, no digo que tiene que ser una obligación, pero yo lo veo ya como más una necesidad imperiosa de cada uno de los influencers, al menos que tienen voz con la claro. comunidad cubana. Ahora estás hablando de ese dolor que a todos nos toca, ¿no? Que es el dolor Cuba, pero también estás hablando de soledad, porque se migra, se está lejos de la familia, se está lejos de la idiosincrasia de uno, ¿no? De todos esos elementos formativos que es el barrio, es incluso los latones de basura de la esquina. Pero cuando se apaga el teléfono y no está Domitila, no está Alfonso, ¿con quién tú compartes ese dolor? Es decir, ¿dónde guardas todo lo que te pasa, esas cosas y sobre todo esa añoranza que puede venir por ejemplo, de esta misma situación que hay con Cuba? Te soy sincero. Bueno, ahora lo hablo un poco con mi chica, pero y así todo. Con quien llevo estos años batallando es con mis santos. Voy con ellos y hablo un poco y me desahogo porque sé que si le cuento a mi madre no le puedo contar nada porque mi mamá es... Mi mamá yo le digo que me jorobé una uña y ya ella llama hasta los hospitales aquí en España. A mi papá antes también se lo contaba un poco, pero ya luego también digo, también estaba un poco ya mayor, no quiero darles Mm, más problemas, entonces prefiero callarme porque es verdad que uno viene para acá y carga con un montón de cosas. Hay veces que no tengo ganas ni de hacer de Domitila, pero para mí también es medicina, aunque no lo crean. La gente le encanta, se ríen, pero para mí hacerlo es como, de hecho ahora yo terminando con ustedes voy a grabar Por cosas que tengo favor. pendientes también con negocios, pero cosas también porque para mí también es alimentación. Yo me siento bien por eso mismo, porque cuando lo saco a la gente le encanta leer los comentarios y también me hace a mí revolucionarme y pensar qué frase puedo soltar hoy, qué está de moda ahora mismo en las tendencias en Cuba o en cualquier otro lugar que pueda y, y crear me encanta. Y entonces, nada, la soledad, cuando apago la cámara, cuando apago el móvil, ya te digo, yo solito con los míos aquí que me acompañan. Qué lindo. no, bueno. Cuando no eres el bailarín, el actor, el que hace voces, el que hace reels, ¿quién es Tico? ¿Qué le gusta hacer y qué te alimenta el alma? Así en tu rinconcito, en tu paz, en tu mundo. Ver series o películas, buenos filmes, eso me gusta. O compartir con amigos, irnos quizás a un lugar y hablar aunque sea un poco de mierda, pero Sí. hablar, hablar. Ese soy yo. Qué bien. En tu caso, ya que hablábamos de estos momentos de soledad, del estar lejos y extrañar, ¿te permite ser vulnerable o esto de ser influencer en el mundo de los influencers, eso no está permitido? Mm, sí, lo que no lo muestro. Ujú. Porque yo creo que me da un poco de cringe. No sé. Es que lo veo y yo digo, cuando le dan a grabar y empiezan a llorar, A llorar. o ya está la lágrima ahí, tocan el play, no sé, lo veo tan falso. También nosotros como actores, yo digo, nos estamos también hasta desgastando.
emocionalmente, porque esos recursos los podríamos emplear quizás en algo sí más importante, como una producción audiovisual dura o algo así, Tienes que ¿no? guardar las lágrimas. Es guardarle ahí. Por lo menos ante las cámaras. Claro. Entonces, no sé. También yo soy muy cuidadoso que muestro, que enseño, porque yo no soy de subir yo te soy sincero, yo no soy de subir algo muy espontáneo, porque como yo soy tan crítico, yo me la paso criticando. Entonces yo, si tengo este diente salido, yo cojo la cámara y la pongo en un lugar donde no se ve ese diente. Yo, o sea, yo soy así, entonces yo las cosas que subo son muy ahí preparaditas, trato de subir cosas naturales también, ¿no? Pero trato de, entonces eso de estarme viendo llorando y tal. Si es un momento que salió natural, porque sí, o estoy vulnerable por X situación, bueno, mira, sí, pero no. De hecho, hace poco tuve una entrevista y con Cazorla puede ser, sí, y me preguntó de la persona que me había traído a este país. Yo dije, no vamos a hablar de eso. No vamos a hablar de eso. No, pues, Porque no hay minuto de fama para nadie. eso fue una decisión muy personal. Oh, yo vine solo, Pipo. Yo vine solo. Una beca. Fue una beca. Chicos, vamos a salir de este momento que siempre es un poco más sentimental, ¿no? Porque a todos nos toca, todos estamos fuera de Cuba. Y es el punto débil de todo cubano cuando migra, y quizás otras personas de otras nacionalidades no lo logran entender, pero el arraigo que nosotros tenemos con nuestro país es muy, muy grande y muy lindo. Pero ya cambiando esto un poco, vamos a darle un tonito más animado. Ahora vamos a hacerte una serie de preguntas bastante rapiditas y vas a responder con lo primero que te venga a la cabeza. Así Vale, que, eso me gusta. Dairo, cuando Voy quieras. para allá. Una palabra que defina tu carrera. Champola. Coño, champo. Ay, no. Mejor de todo. No, hacer, qué rico. Oh, ¿está bien? Champola, me gusta. No sé ni gusta, por qué lo me digo, gusta. pero bueno. ¿Qué es lo que te vino a la mente? Ya, Ya me vino. está bien, está bien. ¿Orestes o Domitila? Oreste Tijuana. Orestes, digo. Por este Tijuana. Está bien. Algo que el Ernesto de hoy le diría al Ernesto de 15 años. Que tenga paciencia que todo llega. ¿Qué te mantiene con los pies sobre la tierra? Mi madre. Ah, qué bien. Qué lindo. Tico, si no fueras artista, pero nada, ni baile, ni nada, ¿qué fueras? Deportista. ¿Sabes que yo ¿Yo? siempre quise ser corredor? Wow. Ahí vamos a llegar ahora, mira qué bien, todo Pero se engancha aquí, de buenísimo. 400 o de 800 metros. Porque a mí me Ah. gustaba una mezcla de rapidez con resistencia. Tú no sabes lo que es. Fans, Yo te lo digo que tú no sabes lo que es. ¿no? Chacho, Déjame, hay que tener los timbales, pero bien puestos. Para meterse ahí. Te lo digo. pero Dairon, ¿qué te hace pensar que Tico no los tiene, viejo? No, pero Oye. porque hay que andar duro. Hay que andar duro. Bueno, pero tú no lo has visto correr. Un Tico, día lo vamos a correr. practicaste- Ojalá. lo Voy a ir practicaste para en algún Barcelona. Voy momento. para Barcelona y te voy a invitar. Dale, sería bestial. Y hacemos una carrera. Hacemos una Nos carrera. votan en España, Mira, yo así que no se me esconda. cuando chiquito era de los que mataba. Yo hacía olimpiadas en mi cuadra descalzo y Guau. nos poníamos. Qué rico. De hecho, Yo también. yo de ver los mundiales de atletismo, lo que es Qué el rico. atletismo y el voleibol, y el béisbol. Yo soy. Qué bueno. ¿En algún momento lo practicaste deporte, No, hiciste algo de nunca. eso? Todo fue ha, arte. ha sido como una frustración. Ya. Siempre, siempre. Todo lo que tiene que. Yo decía, yo tengo, cada vez que voy a una carrera, lo que es 800 y 1500, 400, esas distancias así, que no son ni tan ni muchas. Baf. Eso es brutal. Yo te lo digo por ser especialista, hermano. Brutal, Es brutal. difícil. Es una Dairon cosa no le dura. haría por nada de correr unos máximo 13, 14 segundos. No, tú sabes que lo mío es corto y ahora menos. Ahora yo ni corro. Ahora lo mío. Ahora Mira, es una película. déjame agregar una pregunta que no estaba en el guión, pero tú sabes, como artista, como que se le tienen permitidas muchas cosas. Hablo en haciendo arte, no en la vida en sentido general, porque al final en la Sí. vida te buscan como
una persona normal. Como todo el mundo, ¿Qué claro. es eso que tú nunca harías, incluso en el arte? Por ejemplo, no sé si entiendes la pregunta, porque hay personas, artistas que te dicen, mira, yo nunca haría un desnudo. O alguien te dice, yo nunca besaría a otra mujer. O sea, siendo mujer no besaría a otra mujer. Ese es el tipo de pregunta. ¿Qué es lo que tú dices? Como artista no me permito hacer esto. No sabría decirte, porque yo creo que ponerte también un poco de límites en el arte, un poco cabrón, ¿no? Pero la verdad, no me viene ahora mismo a la cabeza qué no haría. ¿Y qué crees de Mm, esas personas que dicen, yo como artista no hago esto, no hago aquello, me limito a hacer esto? Yo creo que, no sé, son artistas a media, porque si tú mismo te pones, también depende, ¿no? De qué sean esos límites. Pero cuando uno vuela, cuando uno está sumergido en este mundo que es súper hermoso, ya te digo, generación vieja, la gran mayoría de estos jóvenes ahora tienen otra manera de ver, la sociedad ha cambiado mucho, principal para este lado acá del continente, eh, pero no sé, lo respeto a cada uno que se ponga sus límites, pero está viviendo un poco ahí con barreritas ahí que no llegan a claro. nada No hay luego. necesidad. ¿Sientes que el Mm, arte entonces lo abarca todo, lo permite todo? Sí, es que no me viene a la cabeza algo así en lo que yo diría, bueno, esto no lo hago. No sé qué podría hacer así en lo que yo no me vea en mi zona de confort y diga, no, mira, esto no. Ahora sí mm. no me viene nada a la cabeza. Yo no soy artista, yo tengo mis barreras, yo las mantengo ahí. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿De tu valla Mira, todavía? yo tengo De unas cuantas pasadita vallas, sí, sí, yo tengo unas de... cuantas vallas. Mira, antes de Además cerrar, que yo tú lo ves a quería... Iron así, tú lo ves así, él se hace joven y todo, pero la mentalidad de él es de los años, No, yo estoy es Claro, embarcado, un yo viejo. estoy sabemos, embarcado. sabemos, Yo estoy sabemos. medio enredado en esa parte ahí, pero bueno, al final uno tiene que ir evolucionando, sobre todo cuando estás aquí, para estar joven tienes que estar tocando a los jóvenes también y viendo cómo piensan y esas cosas, aunque no hagamos lo mismo, pero bueno, por lo menos vamos avanzando en ese sentido. Tico, yo quería preguntarte, cuando tú termines tu carrera, que tú te establezcas hasta donde tú quieres llegar, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Me gustaría que me recordaran como un cubano que puso su país en nombre de la cultura en alto, algo así. Wow, Qué potente. bonito. Sí. Potente, potente. Cuando vaya para España, por favor, me llevas al cubanito. Me tienes la Ay, boca hecha agua cada vez que me pones unos frijoles y una cosa ahí. qué rico se Vaya. cocina ahí, súper. De verdad. Bueno, ¿qué mensaje le dejas a esos jóvenes que como tú sueñan con crecer, con ser alguien sin perder su identidad? Primero que sean un poco auténticos, que eso creo que se ha perdido un poco, ya tratamos como de imitar a lo que vemos o lo que nos parece como referencia, que sean auténticos y que creen partiendo desde su esencia para que no la pierdan. Yo creo que la gran mayoría de los influencers lo que le pasa es que no se encuentran, no saben por qué línea tomar porque son más esencia que apariencia. ¡Ay, ya! Oye, Eso de calentando. Rachel, eso de Saliendo, Rachel, mentira. eso de Rachel, eso. Mentira. Yo, qué Pero rico. eso es algo, ahora tú mencionas eso y yo creo que eso es un patrón que se repite mucho en redes sociales y muchas veces vemos gente que se hacen virales sin ser ellos, o sea, imitando no un personaje, sino imitando a otra persona. Entonces, Sí, yo creo que ahí falta un poco de originalidad, porque no es lo mismo que un video tuyo se vaya viral
en TikTok o en cualquier red, porque hiciste una imitación, pero después la gente descubre que tú creas tu propio contenido o que tienes tus propios personajes, como los tienes tú, a que todo tu contenido se base en hacer una imitación o hacer esto que se usa mucho en Reels, que yo lo hago en TikTok para mis Sincronización 3 del audio. seguidores. Lip sync. Entonces, ya te digo, yo creo que ese mensaje es bien bonito, o sea, el hecho de que sean cada cual aporte lo suyo, ¿no? Que Sí. creen, que realmente creen, porque son muchas las personas que están ahora mismo metidas en las redes sociales, viendo más que la televisión, más que Netflix, más Sí, que sí, cualquier sí, cosa, sí, la gente sí, está en sí. redes sociales. Entonces, Sí, sí. crear desde su propia esencia, yo creo que es uno de los mejores consejos para las personas que estén entrando o que ya estén en este mundo. Nada, mi hermano, agradecerte por habernos contado tu verdad. Cuando pases por Barcelona, a ver si nos contactamos ahí para que me Claro. guíe en esa gran ciudad ahí, en todos los claves que tienes por ahí, que seguro ya tienes ya tus toquecitos ahí. Ey, aquí hay de Y todo. bueno, sí, claro. Y Aquí hay nada, de todo. agradecido, ¿verdad? Y si Por que vienes estés con y si vienes nosotros. soltero, te voy a llevar a un lugar. ¿Estás soltero? Este me quiere complicar ya, ¿viste? Yo A ti todo el mundo te quiere enredar, Dairo. no hacer. Y el problema es que reúno ahora mismo las condiciones para complicarme. En otras palabras, Tico, ¿entendimos? Todos entendimos el mensaje. Claro, Ya, sí. ya. Es No, como que estés entera. preparando ahí a donde lo quieres llevar, Ya. que está lindo. Nos vemos ahora. Saltado, lo No, apunto. fíjate, ya Déjame él te lo está anotarlo. diciendo, nos vemos. Nos vemos seguro. Mañana está en Barcelona. Bye. Tico, mi corazón, muchas gracias, de verdad. Gracias a Gracias usted. primero por aceptar la invitación a la entrevista, que ya lo dijimos al principio, fue bastante complicado conseguirlo, pero aquí estamos, yo creo que la pasamos muy bien, espero que para ti haya sido igual, y gracias también por ser auténtico, porque sigues siendo, bueno, para mí que te conozco y que hemos compartido en diferentes espacios, sigue siendo Ernesto Corner, no solo yo tuve tu live o Tico, sigue siendo ese muchacho súper sencillo y dispuesto para lo que sea, así que gracias por mantenerte así, por mantenerte auténtico y por hacer reír y sacar de malos ratos a tantas personas, mi corazón. Por mi parte, bueno, un placer conocerte al menos de manera virtual. Ya, como te dije, ya soy una seguidora más. Ya le he dado like a varios de los videos. Lo que pasa es que mi tiempo es un poco reducido. No estoy todo el tiempo en las redes sociales porque no puedo. No me da para eso, pero sí. Nada, encantada. Sí, como Melissa, agradezco tu autenticidad, tu sencillez, tu humildad. Y qué bueno que por lo menos en la tercera fue la vencida y te pudimos tener aquí como los grandes artistas que se nos hacen esquivas las entrevistas, pero bueno, aquí estás. Así que nada, muchísimas gracias y espero que sigas triunfando, que sigas haciendo lo que te gusta y que todo lo que te acompañe, todo lo que te acompañe siempre te guíe por el buen camino. Gracias. Gracias a ustedes. Seguro. Gracias, hermano. Entonces, nada, nosotros seguimos conectados. Esto fue The Robles Podcast, entrevistas auténticas, así que nos vemos en la próxima.